La inteligencia artificial no te quita el trabajo. El que te quita el trabajo es un empleador. Es decir, no es una decisión técnica, es una decisión corporativa. Es una decisión que tiene que ver con estos CEOs dándole un mensaje a lo que entre comillas llaman los mercados, ¿no? O sus inversores. Es un mensaje publicitario, muy perverso. Y tiene detrás también un enfoque que vale la pena revisar. ¿Qué sentido tiene tener empresas, desarrollos productivos si no estamos cuidando el empleo? Si no estamos buscando la forma de cuidar a las personas, cuidar a sus familias, a las comunidades, con todo el impacto que tiene social que tiene el empleo, ¿no? Le pedimos respuestas a la IA. Pero hay preguntas que solo podemos hacernos entre humanos. Esto es Prompt y Circunstancia. Una conversación sobre inteligencias artificiales y cómo éstas redefinen nuestra época. Hoy conversamos con Manuel Alonso. Manuel es ingeniero en sistemas y trabajó durante años en la industria del software. Actualmente se desempeña como secretario gremial de la Asociación Gremial de Computación de la República Argentina. Bueno, bienvenido Manuel, muchas gracias por estar acá en nuestro programa de Prompt y Circunstancia. Te queríamos preguntar siempre, para empezar a ubicarnos en este mundo digital, ¿dónde estás? ¿Dónde te encontrás en este momento? Bueno, gracias por la invitación. En este momento me encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede de AGC, que es la Asociación Gremial de Computación, el Sindicato de Informática. Bien, que nos contabas que es en Avenida de Mayo, que tiene una impronta ahí del centro porteño, digamos. Así es, esta es la sede central de la organización, es una organización nacional. Y en mi caso debo decir que no soy de acá, sino que vengo de la ciudad de Tandil, que es donde me formé. Somos vecinos entonces acá de territorio bonaerense. Manuel, para no hacerte perder mucho tiempo, queremos ir al grano de los problemas y la discusión para los cuales te hemos invitado. Lo que sí queremos saber, como puerta de entrada, es vos, que venís del mundo de los sistemas y hoy ocupás un rol sindical. ¿Cómo es ese recorrido en tu vida? Bueno, yo de chico me interesé por la informática, las computadoras. Tuve la suerte de tener una máquina en mi casa en los años 90, así de uso familiar, como era en ese momento. Y después en la escuela tuve también posibilidad de aprender informática, había una sala de computación. Y luego ya en la secundaria empecé a, si se quiere, construir o desarrollar la informática en un centro de formación profesional de la CGT, donde tomé cursos de Excel avanzado y otras tecnologías de aquella época, estamos hablando del principio de los 2000. Y después tuve la posibilidad de continuar estudiando en la universidad Nacional del Centro. Estudié la carrera de Ingeniería de Sistemas y bueno, desde ya ahí profundicé mi educación y también mi vínculo con la informática, la comunidad informática y bueno, acá estamos. Continúa ese camino que siempre se va aprendiendo nuevo y se va haciendo camino al andar, como dice el poema. Y en ese camino, ¿cuándo la inteligencia artificial aparece de manera significativa o en tu trabajo, o en tu conocimiento, o en tu vida? Bueno, la inteligencia artificial, este término, este concepto, es discutible también si es inteligente o no, pero viene de hace muchos años, desde los años 60, 70, con lo cual en la universidad, ya hace más de 10 años que yo me gradué, ya se estudiaba, ya se estudia desde un punto de vista teórico, pero también práctico en otros tipos de modelos. Por ahí lo innovador de estos que aparece ahora son este tipo de modelos, los LLM y la inteligencia artificial generativa. Y bueno, ahora está impactando en el trabajo. A mí en particular esta última ola de inteligencia artificial ya me agarra en la función sindical, pero bueno, es evidente el impacto que está teniendo en el trabajo, en la producción, el desarrollo de software sobre todo. Y mencionabas esta discusión entre el nombre de inteligencia artificial y la posibilidad de que no sea tan inteligente. ¿Querés ampliar un poquito eso en relación a por qué lo decís? Sí, claro. A ver, hay una gran discusión en torno a
qué significa, qué es la inteligencia. ¿Sí? Hubo, desde la informática se acuñó este término para decir que era algo comparable a la inteligencia del ser humano o de los seres vivientes. Sin embargo, cuando uno mira cómo funciona, cuando uno entiende mejor cuáles son los algoritmos que hay detrás, ve que es más una cuestión de estadística, de identificación de patrones, de inferir respuestas a partir de la comparación o análisis de miles de millones de registros de datos, ¿sí? Y de combinarlos y de elaborar predicciones, ¿no? Aparentes predicciones probabilísticas, y de ahí son esas respuestas, ¿sí? Pero en definitiva, la inteligencia humana es algo mucho más complejo que eso. Entonces, bien, le podríamos llamar inteligencia artificial, pero es más artificial que inteligencia, en definitiva. Y en ese sentido, ¿qué cosas sobre la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales te parecen que se están discutiendo mal o de manera simplificada? Buena pregunta. Hay mucho, coloquialmente se dice mucho humo alrededor de este tema. Como en otros grandes aspectos de este mundo de hoy, ¿no? Hay mucha desinformación, mucho marketing, ¿no? Campañas publicitarias alrededor de los distintos servicios y productos que lanza este sector, el sector tecnológico, y en particular, bueno, sucede con este fenómeno, por decirlo así, de la llamada inteligencia artificial. Entonces, ahí se distorsionan un poco los conceptos, el alcance, lo que puede hacer, lo que no, lo que cuesta también. También se distorsiona lo que hay detrás de la inteligencia artificial, ¿sí? En términos, sí, de recursos, de conocimiento, de ambiente, de consumo energético, pero también de trabajo, ¿sí? Se invisibiliza el trabajo que hay detrás y que hace posible que estas herramientas funcionen aparentemente de manera mágica, ¿no? Por decirlo así. Aparentemente de manera inteligente, ¿sí? Y entonces, al desconocer lo que hay detrás, bueno, perdemos de vista quizá, bueno, las implicancias que tiene, las consecuencias, los orígenes, los costos, y bueno, si no tenemos un buen diagnóstico del fenómeno, de lo que sucede, del proceso, es muy difícil también construir y pensar soluciones, perspectivas, normativas, etc. Bien, nos das el pie preciso para pasar al segundo bloque de los temas que queríamos conversar y que tienen que ver justamente con el título de este capítulo y que se remite a quién trabaja para la inteligencia artificial y desarmar justamente el mito de la inteligencia artificial como un sistema autónomo, independiente del trabajo humano. Y la pregunta central acá justamente es esa, ¿no? ¿Quién trabaja para la inteligencia artificial o qué tipos de trabajo son, ¿no? Bueno, muy buena pregunta. Hay muchísimo trabajo detrás de la inteligencia artificial. La primera respuesta que podría acercar es, bueno, como yo decía antes, esta inteligencia artificial funciona en base a datos. Entonces, primero que nada, ¿de dónde salen esos datos? ¿Quién los produce? Bueno, todos los ciudadanos que tengan un smartphone, una cuenta en algún servicio digital, o sea, es decir, hoy gran parte de la humanidad. Ese es el primer punto, la producción de los datos, ¿sí? Después, esos datos hay que ordenarlos, clasificarlos, almacenarlos, discriminarlos, ¿no? Segmentarlos, etc. No me quiero poner muy técnico, pero hay un trabajo que no se hace solo, que hay que hacerlo. Por supuesto, los sistemas ayudan, pero hay un gran componente que es humano, que está detrás de esa tarea, esa responsabilidad, ese trabajo fino, tedioso, manual de clasificar y ayudar a que esos datos sean clasificados, por ejemplo, para decir en un principio, bueno, esto es un perro, esto es un gato, ¿cierto?
Eso Claro. es lo primero que necesita la máquina, analiza miles de millones de fotos y a partir de que alguien le dijo que estos son los perros se ven así, los gatos se ven así, cuando uno le manda una foto, la analiza y dice, bueno, en base a todos los datos que tengo, la máquina puede decir si es un gato o si es un perro, ¿no? O si no sabe lo que es. Así con todos los datos posibles de todos los tipos de datos. Entonces, esas clasificaciones, esas catalogaciones, las hacen seres humanos, las hacen en un principio trabajadores. Y lamentablemente esos trabajos están muy precarizados en el mundo. ¿Sí? Hay una distribución del trabajo, ¿no? Una división internacional del trabajo y este tipo de tareas no se hacen en el seno de Silicon Valley, sino que se hacen en países llamados periféricos o en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en África es uno de los grandes polos donde se hacen este tipo de tareas que se pagan muy poco, $2 la hora como mucho, y en condiciones muy precarias, ¿sí? También lo vemos en nuestro país, hay empresas que hacen este tipo de servicio para estas grandes tecnológicas. El problema es que no es solamente, ojalá fuera a clasificar solamente perros y gatos, sino que el problema es que esos trabajadores y trabajadoras están expuestos a ver imágenes que, bueno, afectan definitivamente su salud y estresan y cansan y, bueno, sobre todo en estas condiciones laborales, ¿no? Que están invisibilizados, por un lado, y mal pagos y precarizados por otro, y arriba de eso la tarea que tienen que hacer, que es insalubre. Entonces, Sí, eso está detrás. Perdóname, están los datos, sí, están estos catalogadores, y arriba de eso, si se quiere, viene más trabajo. Porque ahí está el trabajo, bueno, una vez que el modelo está supuestamente entrenado y está funcionando, bueno, aparece el trabajo de cómo uso el modelo para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para escribir un texto, analizar un balance contable, un escrito judicial o desarrollar un pedazo de software para un determinado servicio. Manuel, y cuando vos hablás de estas cosas, vos y otras profesionales, digamos, hablamos hoy fuera del micrófono de Milagros Micheli, también de Milce Garzón, bueno, y otras personas que están poniendo estos datos sobre, o estas realidades, digamos, sobre la discusión pública. ¿Qué te vas encontrando vos que tenés recientemente una trayectoria de hablar en los medios, digamos, de generar noticias sobre esto? Está comenzando una reflexión sobre este aspecto. ¿Hay intentos de empezar a regular de alguna manera o de poner en escena? ¿Cómo opera de alguna manera distintos criterios de empezar a intentar contener esto, digamos, o darle cuerpo a estas necesidades de los trabajadores? Sí, efectivamente, bueno, las personas que nombrás son referentes. De hecho, Milagros es parte del consejo asesor de nuestro laboratorio. Es una iniciativa, laboratorio de innovación y tecnologías aplicadas al trabajo. Es una iniciativa de gremio para justamente abordar este tema de manera integral y también profundizar el análisis sabiendo que esto es un proceso que está sucediendo ahora y que en los próximos años va a tener un impacto, ¿sí? Esta no es la noticia del año, sino que es probablemente en los próximos años haya un impacto. Y hoy están apareciendo tensiones claras a nivel mundial, podríamos decir entre regular y no regular, esa podría ser la primera dicotomía. Hay una postura que es dejen todo como está, no hagan nada, que la IA se lleve todo puesto, digamos, entre comillas, o que se desarrolle y después vemos. Y bueno, por supuesto, después estamos los que trabajamos con la IA, los que vemos cómo la IA impacta en nuestro trabajo, en nuestra producción, en nuestras economías, y sabemos que hay que hacer algo, ¿sí? No se puede dejar que una herramienta arrase con el trabajo, el empleo, la formación, las relaciones también personales. Digo, hay un impacto social que está teniendo este fenómeno, ¿sí? Que podemos hablar de eso porque no es meramente algo técnico, sino que, como decía antes, hay un gran impacto en lo que es la publicidad y la especulación financiera también que hay detrás. Entonces, bienvenido a este tipo de espacios para poder
plantear algunos interrogantes para poder analizar la complejidad de este asunto. Y evidentemente está habiendo, en Argentina y en el mundo, está habiendo una reflexión en torno a cómo regular. ¿Sí? Regular ahora parece una palabra que caemos en esa dicotomía, como decía antes, que regular o no regular. Pero la verdad es que las inteligencias, estas herramientas de inteligencia artificial ya están reguladas. ¿Las regula quién? Pasa que hoy las regula quién? Sus dueños. Hoy los dueños de las grandes compañías tecnológicas que hacen estos productos dicen cuándo salen, cuándo no salen, ¿no? Especulan de si sale, cuándo coordinan entre ellos también, cuándo lanzar al mercado determinado producto o servicio, y hablan en estos foros internacionales, ¿no? En estos grandes medios, hablan al respecto y tiene un impacto en la población que es muy dañino, ¿sí? Primero que nada, desde el punto de vista de la incertidumbre, ¿sí? Que esto genera. Después genera toda una efervescencia, una especulación, una burbuja también. Tiene todos los aspectos, todas las características de una burbuja especulativa que ya está empezando a agrietarse, hay que decir. Hay varios aspectos, ¿sí? En algún punto no termina de ser rentable, entonces estos servicios, entonces, bueno, hay una discusión en torno a eso. También hay un impacto ecológico, ¿no? En el ambiente que llama la atención. De hecho, en los Estados Unidos, que es uno de los países que más data centers está construyendo, está habiendo un alto nivel de resistencia de distintas comunidades y pueblos a la instalación de estos grandes edificios de procesamiento de datos que, bueno, requieren altos niveles de energía y de agua también. Entonces, bueno, efectivamente, la tecnología es muy buena, es muy interesante, ayuda a muchas cosas. El tema es justamente ese, ¿no? Preguntarnos en algún punto, incluso la misma Iglesia Católica lo está planteando en su última encíclica, bueno, ¿para qué estamos haciendo esta tecnología? ¿No? ¿La queremos para que mejore la calidad de vida de las personas o solamente para que mejore las finanzas de un grupo muy minúsculo de empresas o de intereses también geopolíticos que también se cruzan acá? Así que es complejo este asunto. Sí, sí, es una pregunta clave y hable un montón de disparadores y se nos ocurren un montón de preguntas, pero teníamos al libreto que teníamos. Y lo otro que te queríamos preguntar es que cuando escuchás frases como, por ejemplo, la inteligencia artificial reemplazará a los trabajadores o la inteligencia artificial despide a los trabajadores, ¿qué es lo primero que pensás? Bueno, lo primero que pienso es qué interés hay detrás de esas frases. Y nosotros, con la organización, con los delegados, con la conducción del gremio, desde ya, bueno, estamos en alerta a este tipo de expresiones, de discursos, que en general, como decía, la inteligencia artificial no te quita el trabajo. El que te quita el trabajo es un empleador. Es decir, no es una decisión técnica, es una decisión corporativa. Es una decisión que tiene que ver con estos CEOs dándole un mensaje a lo que entre comillas llaman los mercados, ¿no? O sus inversores, ¿sí? Es un mensaje publicitario muy perverso de decir, miren, puedo despedir a 5.000 trabajadores porque soy un genio que puede resolver todo con una inteligencia artificial. Es muy perverso. Y tiene detrás también un enfoque que vale la pena revisar, ¿sí? Porque ¿qué sentido tiene tener empresas, desarrollos productivos, si no estamos cuidando el empleo, si no estamos buscando la forma de cuidar a las personas, a cuidar a sus familias, a las comunidades, digo, con todo el impacto que tiene, social que tiene el empleo, ¿no? Entonces, ¿por qué esta vocación de despedir y hacer estos anuncios también que generan yo repito, la incertidumbre? A veces, obviamente, si te despiden estás en una situación muy expuesta, pero también todos los días nuestros compañeros, compañeras van a trabajar
sobre todo en estas grandes empresas, hay que decirlo, porque son las grandes empresas las que tienen este discurso, y no sabes si te van a despedir o no, no sabes si si van a decir que tenés que ser reemplazado o no, porque esto está afectando sin criterio a distintos tipos de roles, está afectando sin criterio al que agrega más valor que al que agrega menos. Entonces, no tiene razón de ser y, bueno, siempre hay alguna razón. Entonces, la razón que vemos de fondo es un interés corporativo, financiero, muy, yo diría así, perverso o irresponsable también. Y entonces nuestra tarea es primero entender el fenómeno, como decía, y después poder tener un ida y vuelta con primero nuestros representados para llevar un poco de tranquilidad, de perspectiva, ¿sí? Y por supuesto prepararnos, porque a lo largo de la historia ha habido revoluciones industriales como esta, y la lección que nos queda es que los trabajadores nos tenemos que organizar, tenemos que construir, desarrollar herramientas para, bueno, navegar estos procesos, porque si no nos llevan puestos. Absolutamente, Manuel. Y aprovechando de nuevo esta última reflexión, te queríamos preguntar ya, posicionándonos en lo que definimos como el bloque 3, que tiene que ver con la inteligencia artificial, el empleo y la organización colectiva. Hay en algunos discursos la idea de que la innovación tecnológica, lo decía recién, vuelve no solo obsoletos a los trabajadores, sino también obsoletas a las organizaciones sindicales, ¿no?, que los representan. En ese sentido, ¿cuáles son los desafíos hoy que están manejando ustedes, tanto como trabajadores del sector tecnológico como representantes sindicales? Siempre bastante común escuchar, o sea, pegarle a las organizaciones sindicales por lo que sea. Siempre o son responsables de que la economía funcione mal, o no se adaptan, o no sé, aparece algún mal ejemplo y pagan justo por pecadores. Eso también corresponde con un interés. ¿Sí? Evidentemente hay algunos sectores que les incomoda, les molesta o afecta su interés individual el hecho de que existan organizaciones sindicales. Más allá de eso, esto no deja de ser un desafío para los trabajadores y sus organizaciones. Es un gran desafío. El avance tecnológico en los últimos años viene increciendo, ¿sí? Y las instituciones, las organizaciones, no solamente sindicales, ¿sí?, también del Estado y organizaciones civiles en general, bueno, a veces no tienen las dinámicas como para ayornarse y adaptarse a estos tiempos. Nosotros, primero que nada, bueno, tenemos una misión, una responsabilidad, que es la representación de los trabajadores del sector, que eso en sí mismo es y ha sido en los últimos 20 años un gran desafío para esta organización, que es interpelar a los trabajadores y trabajadoras de la informática, convocarlos a organizarse, a defender los derechos, los intereses laborales y profesionales. Y hoy en día tenemos un desafío extra, complementario, diría también, porque también todo este fenómeno ha hecho de que muchos compañeros se acerquen al sindicato. Y el desafío que tienen las organizaciones, bueno, como decía antes, es abordar el tema, hacer un análisis real, ¿sí? Que no caer en estos cuentos, estos cantos de sirena. Y para nosotros es fundamental la organización de los informáticos, porque, bueno, yo lo digo en primera persona, digo, ¿no?, del plural, pero nosotros somos de alguna manera un actor que puede entender o ayudar a entender cómo funcionan estos mecanismos, el que hay detrás, que vos me preguntabas. Entonces, ante tanta incertidumbre, como decía en la pregunta anterior, ante tanta incertidumbre los trabajadores nos organizamos. Y en este caso la incertidumbre viene por el lado técnico y estas, sí, distorsiones que hay de la realidad. Entonces, los trabajadores informáticos somos fundamentales para facilitar herramientas primero de análisis y también para navegarlos, ¿sí? También para
ayornar nuestras organizaciones, a incorporar la tecnología para mejorar procesos de toma de decisión, para mejorar procesos de comunicación, en un ida y vuelta, digamos, entre los dirigentes y las bases, con todas sus estructuras intermedias. También para desandar estos discursos de extremo individualismo, ¿sí? O de sálvese quien pueda. Y bueno, yo creo igual que nosotros creemos que sigue siendo la organización el mecanismo por el cual una comunidad, un pueblo, en este caso ni más ni menos que las trabajadores, podemos instrumentar soluciones, ¿sí? Es muy bueno hacer campañas, redes sociales, grupos de amigos, bien, pero en algún punto hay que organizarse, hay que institucionalizar esa organización, hay que acumular fuerza, poder colectivo, popular, para dar una discusión. Las organizaciones sindicales son una herramienta fundamental de los pueblos para sortear cualquier tipo de incertidumbre, de abuso, de explotación, de opresión. Y particularmente en este caso, ante este avance que tiene que ver con lo tecnológico, considero que es valioso que la Argentina tenga una organización sindical que comprenda los aspectos tecnológicos, ¿sí? Por eso es importante para nosotros fortalecer la organización sindical tecnológica. Y también además sumar que hay un contexto donde la dirigencia política no está entendiendo bien qué es lo que pasa, no tiene las herramientas, tal vez no tiene por qué tenerlas, pero por eso el movimiento obrero y la organización de los trabajadores de informática es fundamental. Nosotros tenemos una concepción de construir una gran nación, una gran Argentina, con un pueblo como protagonista. Ahora, ese pueblo como entidad se organiza a través de sus instituciones, organizaciones, y en particular el movimiento obrero, las organizaciones sindicales, tienen un gran aporte para hacer, porque cada sindicato, cada organización conoce muy bien su actividad, entonces tiene un nivel de expertise que el país necesita. En particular, nosotros asumimos con responsabilidad, con humildad también, la tarea de desarrollar nuestro sector, de abordarlo, de construir un plan productivo que genere empleo para todos, para todas, de calidad, que ayude a ordenar la formación que se requiere para ese plan productivo, y también de desarrollar planes de soberanía tecnológica, soberanía digital, porque hoy en día el ciberespacio es un territorio en disputa, ¿no? Antes se peleaban los mares y en la tierra y en el aire, bueno, ahora también se disputa el ciberespacio, y es muy importante que los países desarrollados lo están abordando, están cuidando sus fronteras tecnológicas, y Argentina tiene que hacer lo propio, tiene que tener un plan, tiene que buscar el camino. Bueno, los trabajadores de la informática organizados tenemos aportes para hacer, como seguro los tiene para hacer el sistema universitario, ¿no? Tecnológico, el sistema científico, como seguro tendrán aportes para hacer las empresas, que esperamos siempre que puedan tener defender un interés nacional también. Entonces, los actores sociales de la comunidad informática tenemos una gran responsabilidad. Acá hay un sindicato de trabajadores de informática dispuesto a esa tarea, dispuesto a esa construcción, a ese desafío. Ese es el camino que nos va a llevar a buen puerto, ¿sí? Porque si seguimos escuchando a discursos que vienen desde otros países, discursos individuales, grandes ejecutivos que vienen y se compran una casa en Argentina, hacen inversiones dudosas, ¿y qué le queda a la Argentina? ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar siempre qué es lo mejor para la Argentina, y nuestro sindicato, desde su lugar, está para eso, está para poner
a los informáticos en su rol social, en su rol nacional, y que también para darle sentido a sus carreras, a sus estudios, a su trabajo de todos los días. Esa es la misión que asumimos en términos más macro, más políticos, si se quiere. Bueno, es que los informáticos ocupemos nuestro lugar en la Argentina del futuro. Manuel, bueno, muchísimas gracias por aportar tu mirada y con vos también la mirada del gremio informático, que es una mirada fundamental para comprender las distintas aristas que tiene el tema de la inteligencia artificial, su impacto, particularmente comprendiendo al mundo no solo del trabajo, sino también de los trabajadores, de la experiencia de cada uno y cada una de esos trabajadores, y también obviamente del proyecto de nación, pero también del proyecto que hay detrás de cada una de las plataformas y de las distintas inteligencias artificiales. Antes de despedirnos, quería que nos dejes, como solemos hacer en este programa, un regalo para nuestra audiencia, un regalo en forma de recomendación, puede ser de algún recurso para seguir pensando estos temas o para utilizarlos, que tiene que ver con un libro, una película, un podcast, alguna herramienta o cualquier material que para vos en tu desarrollo, en tu conocimiento, resulte significativo para profundizar o para utilizar vinculado a las inteligencias artificiales. Bien, yo voy a elegir regalarles la recomendación de que lean la última encíclica papal de León XIV, se llama Magnífica Humanidad, y que, ¿por qué? Porque justamente habla directamente de este tema de la inteligencia artificial, pero llama en definitiva a defender la humanidad, ¿sí? A poner la humanidad en el centro, como una gran misión, un gran objetivo colectivo, y llama a defender el bien común y nos llama a reflexionar, ¿sí? Y además también recomiendo el formato, porque viene bien leer un libro, un texto largo, apagar un poco la pantalla y ¿por qué no compartirlo con otros, conversarlo, discutirlo también, ¿sí? Pero es un muy buen documento de una institución que también da una enseñanza en sí misma, más allá de la religión que cada uno profese o no, lo que cada uno crea. Bueno, hay una institución que tiene más de 2000 años, miles de millones de fieles en todo el mundo, y algo de sabiduría popular hay en una institución, en una organización que tiene todo ese recorrido, más allá de lo que cada uno profese. Me parece un documento muy interesante y bueno, siempre lo importante es leer, es formarse, es compartir, discutir, y así se construye también un mundo mejor, ¿no es cierto? Involucrándose. Muy bien, Manuel. Bueno, muchísimas gracias por haber pasado por Prompt y Circunstancias. Seguramente nos encontremos en nuevas oportunidades. Bueno, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por la iniciativa y un saludo a toda la Universidad Mar del Plata y el sistema universitario en general también, que lo necesitamos fuerte y sano con proyección de futuro. Esto fue Prompt y Circunstancia, un podcast del Laboratorio de Inteligencias Artificiales aplicadas a las Humanidades y Ciencias Sociales, LIAS. Y de la Secretaría de Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.